Esta es la sesión número 9 de El matrimonio y la familia. Nuestro maestro será el reverendo Stacy Klein. Hello, friends. Hola amigos, I'd like to welcome you to session number 9 me gustaría darle la bienvenida a la sesión número 9 in the series that we've been doing on marriage and the family. en la serie que hemos estado haciendo en cuanto al matrimonio y la familia. The title of this session El título de esta sesión is God's Perspective on Sexuality, Part 2. es la perspectiva de Dios sobre la sexualidad, parte 2. I would like to give just a quick review of what we said in Part 1. Quisiera darle un repaso muy rápido acerca de lo que hablamos en la parte 1. You'll remember that we spoke there about the Yada principle, Usted recuerda que hablamos acerca del principio Yada and we also spoke about the Amiantos principle. y hablamos acerca también del principio Amiantos. This was a principle from the Old Testament and also a principle from the New Testament. Este era un principio del Antiguo Testamento y también un principio del Nuevo Testamento. We were able to see that God considers the sexual relationship in marriage to be absolutely holy. Pudimos ver desde la perspectiva de Dios que Dios considera a la relación sexual dentro del matrimonio completamente santa. He even chooses the same word in the Old Testament. Aún escoge la misma palabra en el Antiguo Testamento, The Hebrew word yada, la palabra hebrea yada, to describe the sexual relationship in marriage para describir la relación sexual en el matrimonio and also how intimately he wants to know his people. y también para describir qué tan íntimamente él quiere conocer a su pueblo. He could have chosen a different word, Él pudo haber escogido una palabra diferente, but he deliberately chose the same word pero deliberadamente él escogió la misma palabra to show us that the sexual relationship is really a beautiful picture para mostrarnos que la relación sexual en realidad es un cuadro muy hermoso of how he wants to know his people. de cómo él quiere conocer a su pueblo. And then we looked at the Amiantos principle. Después estuvimos viendo al principio Amiantos. Amiantos always has the connotation of that which is completely pure. La palabra amiantos siempre lleva la connotación de aquello que es completamente puro, Pure and not contaminated in any way. Puro y en ninguna manera o forma contaminado. We saw that it was even used in connection with the high priesthood of Jesus. Vimos que fue usado aún en conexión con el sumo sacerdocio de Jesucristo. There is nothing that is more pure than his high priesthood. No hay nada que pueda ser más puro que su sumo sacerdocio. And so God declares that the sexual relationship in marriage Entonces Dios declara que la relación sexual dentro del matrimonio is marked by that kind of purity. es marcado por esa misma clase de pureza. If I was to summarize the Yada principle and the Amiantos principle, Si tendría que hacer un sumario o un resumen de los principios Yada y Amiantos, I would summarize it with 4 statements. yo haría un resumen con 4 frases que le daría. Statement number 1, God has designed the sexual relationship. Número 1, Dios ha diseñado la relación sexual. God is not opposed to sex in marriage. Dios no se opone al sexo en el matrimonio. He is the one who thought it up and invented it. Él fue el que lo pensó, se le ocurrió y lo inventó. Secondly, God has designed it to be desirable. Número 2, Dios lo ha diseñado para que sea algo deseable. He intends it for it to be a blessing for the couple in their marriage. Su intención es para que sea una bendición dentro del matrimonio. The third statement is that he has defended sexuality. Lo tercero es que él ha defendido la sexualidad. He defends it in the Old Testament, Lo defiende en el Antiguo Testamento and he defends it in the New Testament as well. y lo defiende en el Nuevo Testamento también. And the fourth statement is this, Y lo cuarto que quiero decir es esto, that if we take sexuality out of the covenant of marriage, que si sacamos la relación sexual fuera del pacto de matrimonio, it will always become defiled and impure. siempre va a ser impuro. But in the context of marriage,
Pero dentro del contexto del matrimonio, it is not only blessed by God, no solamente es bendecido por Dios, but He declares it to be holy as well. pero Él declara que aún es algo santo. That was our foundation for sexuality. Este fue nuestro fundamento que establecimos para al hablar de la sexualidad. In this session now, I would like to build a house on that foundation. Ahora quisiera edificar una casa sobre ese fundamento. And I would like to build the house by sharing 4 important principles with you. Y quisiera edificar esa casa compartiendo 4 principios importantes con usted. Each of these principles will be illustrated in the scriptures. Cada uno de estos principios se le ilustrarán en las escrituras. Let's begin with principle number 1. Vamos a empezar con el principio número 1. The first principle is this: El primer principio es este, that persons are to be loved and respected, que las personas deben de ser amadas y respetadas, and things are to be used. y que las cosas son las que se usan. In our modern world, En nuestro mundo moderno we have sometimes become confused about that statement. nos hemos confundido en cuanto a esa frase. We are intended to use objects. La intención es que debemos de usar los objetos. A tool is something to be used. Una herramienta es algo que se usa. An automobile is something to be used. Un automóvil es algo que se usa. A kitchen utensil is something to be used. Un utensilio de la cocina es algo que es para usarse. But we can never use a human being. Pero nunca podemos usar un ser humano. The reason for this is that people are created in the image of God. La razón para esto es que las personas son creadas en la imagen de Dios. Even people who don't know Jesus are in the image of God. Aún personas que no conocen a Jesús son hechos a la imagen de Dios. That image may be marred, Esa imagen pueda ser marcada o manchada, but it is still the image of God. pero sigue siendo la imagen de Dios. This means that we must always treat people with dignity and respect. Esto significa que siempre debemos tratar a las personas con dignidad y con respeto. This is why people responded to Jesus so powerfully. Es por esta razón que las personas respondían a Jesús poderosamente. Jesus never used people. Jesús nunca usó a las personas. He never took advantage of people. Él nunca tomó ventaja de las personas. He always treated them with dignity and respect Siempre las trataba con dignidad y con respeto. because he saw the image of God in each individual. Porque él veía la imagen de Dios en cada individuo. This is how it is in human sexuality. Así es como es en la sexualidad humana. If we take sex from the context of marriage, Si sacamos el sexo fuera del contexto del matrimonio, we are using another person. estamos utilizando a otra persona. A person is used Una persona es utilizada when we value them for what they do and not for who they are. cuando les valoramos por lo que ellos hacen y no por lo que ellos son. This happens so often in our modern world. Esto sucede tan a menudo en nuestro mundo moderno. It is part of the horror of the pornography problem, Es parte del horror del problema de la pornografía, where people are not looked at in love. donde a las personas no se les mira con amor. They are looked at for only what they can do for me. Se les mira únicamente o se les ve únicamente por lo que pueden hacer por mí. We must never use people. Nunca deberíamos utilizar a las personas. I'd like to look at a scripture that tells us this. Me gustaría ver una escritura que nos demuestra esto. I'd like to invite you to turn in your Bibles Me gustaría invitarle que abriera sus Biblias to 1 Thessalonians chapter 4. a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. And we will look at a few of the early verses in that chapter. Y veremos algunos de los primeros versículos de ese capítulo. 1 Thessalonians chapter 4 Primera de Tesalonicenses capítulo 4 and verse 1. y verso 1. Paul says this to the church. Pablo dice esto a la iglesia. He says, "Finally, brothers, Dice, por lo demás, hermanos, we instructed you how to live in order to please God, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, as in fact you are living. que de la manera que aprendisteis, Now we ask you and we urge you in the Lord Jesus Christ to do this more and more."
de nosotros como os conviene conduciros y agradaros a Dios, así abundéis más y más. Let's stop there just for a moment. Vamos a detenernos ahí por un momento. Paul is instructing the church. Pablo está instruyendo a la iglesia. He says, I have given you teaching. Él le dice, yo les he dado enseñanza. And the goal of that teaching Y la meta de esa enseñanza is that you might always please the Lord. es que usted siempre pueda agradar a Dios. This is the goal of the Christian life. Esta es la meta de la vida cristiana. That is why Jesus was the perfect Son. Por eso fue que Jesús era el Hijo perfecto. In his ministry, he was always looking to do what would please the Father. En su ministerio él siempre estaba haciendo aquello que agradaba al Padre. And so he becomes our example. Entonces él se convierte en nuestro ejemplo. And this was Paul's passion for the church. Y esta era la pasión de Pablo para la iglesia. He wants us to live in a way that pleases the Lord. Él quiere que vivamos de alguna manera que agrademos al Señor. Well, how do we please the Lord? ¿Cómo es que agradamos al Señor? Look at what Paul says in verse 3. Mire lo que Pablo dice en el verso 3. He says, it is God's will that you should be sanctified, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, that you should avoid sexual immorality, que os apartéis de fornicación, that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable. que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa Not en in the santidad y honor, Not in passionate lust like the heathen who do not know God, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, and that in this matter no one should wrong his brother or take advantage of him. que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. The Lord will punish men for all such sins, as I have already told you and warned you. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Therefore, he who rejects this instruction does not reject man but God, who gives you his Holy Spirit. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Notice how Paul makes the practical application on how to please God. Fíjese como Pablo hace la aplicación práctica de cómo agradar a Dios. One of the ways that we please the Lord Una de las maneras que agradamos al Señor is that we would never take advantage of another person. es que nunca tomemos ventaja de otra persona. And Paul says if we misuse our sexuality, Pablo dice, si usamos erróneamente nuestra sexualidad, if we take the sexual relationship from the context of marriage, si tomamos la relación sexual fuera del contexto del matrimonio, we can never please the Lord. nunca podremos agradar al Señor. And we take advantage of another person. Y tomamos ventaja de otra persona. Paul says that God will punish people for this action. Pablo dice que Dios va a castigar a las personas por estas acciones. God takes this issue very seriously. Dios toma este asunto muy seriamente. To use a person in the sexual relationship Utilizar a una persona en la relación sexual is to have sex with them outside of marriage. es tener sexo con ellos fuera del matrimonio. And so Paul says it will never please the Lord. Entonces Pablo dice que eso nunca va a agradar al Señor. And we hurt the other person. Y lastimamos a la otra persona. And we bring ourselves under God's judgment. Y caemos nosotros mismos bajo el juicio de Dios. And then he adds for emphasis. Y después él agrega con énfasis. This is not me speaking, he says. Este no soy yo el que está hablando, dice él. But this is a personal word from the Holy Spirit. Pero esta es una palabra personal del Espíritu Santo. So persons are to be loved and respected, Así es que las personas deben de ser amadas y respetadas. and things are to be used. Y las cosas son las que deben de ser utilizadas. There is a second principle that is also very important. Hay un segundo principio que es también muy importante. And this principle is stated very simply. Y este principio se dice o se marca muy sencillamente. When sex is misused,
Cuando el sexo es utilizado erróneamente, when sex is separated from marriage, cuando el sexo se separa fuera del matrimonio, it becomes a sin against God. se convierte en un pecado delante de Dios. This is the perspective that David had. Esta es la perspectiva que David tenía. It is also the perspective that Joseph had. También es la perspectiva que José tenía. Think with me for a moment about Joseph. Piense conmigo por un momento acerca de José. He had been promoted to a high position in the land of Egypt. Él había sido promovido a una posición alta en la tierra de Egipto. He was faithfully serving his master. Él estaba fielmente sirviendo a su maestro. The master completely trusted Joseph. Su señor confiaba completamente en José. Everything that he had was given into Joseph's hand. Todo lo que él tenía estaba puesto en manos de José. And at the height of this influence, Y estando en la cumbre de esta influencia, his master's wife tries to seduce him. la esposa de su señor lo trata de seducir. The scripture is very clear about this. La escritura es muy clara en este aspecto. It didn't happen just one time, No sucedió solamente una vez, but it happened day after day. pero sucedía día tras día. But Joseph stands strong. Pero José permanecía fuerte. He does not yield to the temptation. Él no cede a la tentación. Finally, he has a conversation with this woman. Finalmente él tiene una conversación con esta mujer. He says to her, Y él le dice a ella, "My master and your husband mi señor, que es tu esposo, has trusted everything into my hands. ha confiado todo en mis manos. The only thing that he has not given me is you." Lo único que él no me ha entregado es tu persona. And then Joseph says something amazing. Y entonces José dice algo asombroso. He says, "How can I do this great evil Él dice, ¿cómo puedo hacer este gran mal and sin against God?" y pecar en contra de Dios? This is a very interesting statement. Esta es una frase muy interesante. He is talking about his relationship with his master. Él está hablando acerca de su relación con su Señor. But he doesn't say, "How can I sin against my master?" Pero él no dice, ¿cómo puedo pecar en contra de mi He Señor? says, "How can I sin against God?" Él dice, ¿cómo puedo pecar en contra de Dios? And then if you remember the life of David, Si tú recuerdas a la vida de David, one of the sad testimonies about his life, uno de sus testimonios más tristes de su vida. you remember how he commits adultery with Bathsheba. ¿Recuerdas cómo él comete adulterio con Betsabé? She was the wife of another man, Ella era la esposa de otro hombre, and she becomes pregnant by David. pero David la embaraza. David arranges for the murder of her husband, David arregla para el homicidio del esposo de ella. and then he marries Bathsheba. Y entonces se casa con Betsabé. God was very angry about this, Dios estaba muy enojado a este respecto. but David refused to repent. Pero David rehusaba arrepentirse. After a full year, Después de un año completo, after the baby is born, después de que nace el bebé, you'll remember that Nathan the prophet comes to visit David. recuerda que el profeta Natán vino a visitar a David. And Nathan confronts him about his sin. Y Natán lo confronta en cuanto a su pecado. He points his finger at David and he says, "You are the sinful man." Apunta el dedo a David y dice, tú eres el hombre pecador. And David breaks before the Lord. Y David se quebranta delante del Señor. We actually have the prayer that he prayed. En la actualidad, en real, tenemos la oración que él oró. That prayer is Psalm 51. Esa oración es el Salmo 51. And in that psalm, David cries out, Y en ese Salmo David clama "Oh God, forgive me. y le dice, Señor, perdóname. And God, would you purge me?" Y le dice, Señor, límpiame, purifícame. But then he makes a statement in verse 4. Y después en el verso 4 él dice algo. "Against thee and thee only have I sinned." Dice, contra ti solo he pecado. As I look at that situation, Al ver yo esa situación, I say, didn't he sin against Bathsheba's husband? yo digo, ¿no pecó en contra del el esposo de Betsabé? Didn't he sin against Bathsheba? ¿No pecó en contra de Betsabé también? Didn't he sin against the people that he was leading? ¿No pecó también en contra de su pueblo?
The answer to that, of course, is yes. Y claro que la respuesta es que sí. Yes to all three questions. Claro que sí a todas las tres preguntas. But in David's understanding, the main focus of the sin Pero en el entendimiento de David, su enfoque acerca del pecado was against God. era que él había pecado en contra de Dios. How are we to understand this perspective? ¿Cómo podemos entender esta perspectiva? Joseph understood this, José entendió esta perspectiva. and David understood this. Y David entendió esta perspectiva. But sometimes we behave like we do not understand it. Pero a veces nos comportamos como si no la comprendiéramos. I would like to talk a little bit about this to answer the question. Yo quisiera hablar un poco acerca de esto para responder a la pregunta. I would like to have you turn to Proverbs chapter 6, Quisiera que abriera su Biblia a Proverbios capítulo 6. and we will look at verses 25 to 29. Y veremos los versículos 25 al 29. Proverbs chapter 6, Proverbios capítulo 6, and verse 25 to 29. versos 25 al 29. The scripture does speak clearly, La escritura habla claramente, first of all, that sexual sin is against our own body. primero, que el pecado sexual es en contra de nuestro propio cuerpo. Look at what Solomon says here. Mire lo que dice aquí Salomón. He says, "Do not lust in your heart after her beauty, or let her captivate you with her eyes." Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. He is speaking here about a woman who would not be your wife. Él está hablando aquí acerca de una mujer que no sería tu esposa. He goes on to say, "For the prostitute reduces you to a loaf of bread, Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. and the adulteress preys upon the very life." Y la mujer caza la preciosa alma del varón. And now listen to these verses. Ahora escucha estos versículos. Can a man scoop fire into his lap without his clothes being burned? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Or can a man walk on hot coals without his feet being scorched? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? So he who sleeps with another man's wife Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. will not go unpunished. No quedará impune. God is saying first Dios está diciendo primeramente that any kind of sexual sin que cualquier pecado sexual is going to hurt ourselves. nos va a lastimar a nosotros mismos. To move outside of marriage and our sexuality Andar fuera de nuestro matrimonio en sexualidad is like taking the hottest burning coals es como tomar los carbones más ardientes, taking a blazing fire tomar un fuego ardiente and putting it onto our lap. y tomarlo en nuestro seno. We will be burned. Nos quemaremos, We will be hurt and injured. seremos lastimados y dañados. Not only will our clothes be soiled, but our bodies will be burned. No solamente nuestra ropa se ensuciará, pero nuestro cuerpo se quemará. God is saying this is what happens when we misuse our sexuality. Dios dice, esto es lo que sucede cuando usamos erróneamente nuestra It sexualidad. burns our soul. Quema nuestra alma, It injures us. nos lastima. There is no way that we will not receive punishment. No hay ninguna manera que no alcancemos el castigo. And so the Bible speaks clearly of the sin against ourselves. La Biblia habla claramente acerca del pecado en contra de nosotros mismos. But the Bible also speaks clearly in this passage about the sin against one another. Pero la Biblia también habla claramente en este pasaje acerca del pecado en contra de otros. Look at what Solomon says in verse 30. Mire lo que Salomón dice en el versículo 30. He says, "Men do not despise a thief if he steals, Dice, no tienen poco al ladrón si hurta to satisfy his hunger when he is starving. para saciar su apetito cuando tiene hambre. If he is caught, he must pay sevenfold, though it costs him all the wealth of his house. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. But a man who commits adultery lacks judgment." Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. In verse 33, blows and disgrace are his lot, and his shame will never be wiped away. Versos 33, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. For jealousy arouses a husband's fury, Porque los celos son el furor del hombre, and he will show no mercy.
y no perdonará. He will not accept any compensation. He will refuse the bribe, however great it is. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. The great church reformer by the name of Martin Luther, El gran reformador de la iglesia por el nombre de Martín Lutero, I believe, understood this passage more clearly than anyone I've ever seen. creo que entendió este pasaje más claramente que nadie que he escuchado. He makes this statement about the verses that we just read. Él da estas frases refiriéndose a este pasaje que acabamos de leer. Martin Luther said that adultery is the worst form of theft. Martín Lutero dijo que el adulterio es peor forma de hurtar, Because we take something for which no restitution can be made. porque tomamos algo por el cual no puede haber restitución. We would understand that in our own lives. Entenderíamos eso en nuestras propias vidas. If you were a farmer and you had one prized cow, Si tú fueras un granjero y tuvieras una vaca que fuera de gran estima, a cow that was providing milk for your family, una vaca que fuera la que proveía la leche para tu familia, and if I asked that I could borrow that cow, y si yo te preguntara si me la pudieras prestar, and you said, yes, you can take her, y tú dijeras que sí, te la puedes llevar, and I took the cow and I borrowed it, y yo tomaba la vaca y la llevaba prestada, and I was careless and I was not careful with the animal, y yo era descuidado y no atendía el animal, and while the animal was under my care, it died. y cuando estaba en mi cuidado el animal se moría. If I went back to you the next day Si yo volvía a ti el próximo día and said I was careless, I was irresponsible, y te decía fui descuidado, fui responsable, I'm sorry that your animal died, siento que tu animal se haya muerto, you might say at that point, tú podrías decir en ese momento, well, I'm glad that you're sorry, but I need my cow. pues estoy contento que que lo sientas, pero necesito mi vaca. But what would happen if I borrowed your animal Pero ¿qué sucedería si yo me llevaba tu animal prestado and I was careless and the animal died? y era descuidado y el animal se moría? And the next day I came back Y el próximo día regresaba. and I said, I was irresponsible and your animal died under my care. Y yo decía, fui responsable y tu animal se murió cuando estaba bajo mi cuidado. But I have brought 10 cows to replace the one that was lost. Pero he traído 4 vacas para reemplazar la que se murió. Here are 10 perfect animals. Aquí hay 10 animales perfectos. This is my compensation for what I did. Esta es mi compensación por lo que hice. That causes the person's heart to be able to accept the wrong that was done. Eso ayuda a que la persona pueda aceptar el daño que se le hizo. As Solomon says, we don't despise a thief if he steals to feed his family. Por eso dice Salomón que no guardamos afrenta en contra del ladrón que roba para alimentar su familia. It's not right. No es correcto. It is a sin. Es un pecado. A sin for which he must make restitution. Es un pecado por el cual debe haber restitución. But we understood that he took the food because his family was starving. Pero entendemos que tomó el alimento porque su familia tenía hambre. But then Solomon says, in the area of adultery, Pero Salomón dice, hablando de adulterio, if you sleep with another man's wife, si tú duermes con la mujer de otro hombre, what can you give him for compensation? ¿qué le puedes dar para compensarle? Can you offer him 10 cows? ¿Puedes ofrecerle 10 vacas? He would laugh in your face. Él se reiría en tu cara. Can you offer him 20 cows? ¿Puedes ofrecerle 20 vacas? Or 40 or 50 cows? ¿O 40 o 50 vacas? There is no compensation that can be made. No hay ninguna restitución que se pueda hacer. You have taken something from him that can never be made right. Has tomado algo de él que nunca se puede corregir. That is what Solomon is saying. Es lo que está hablando Salomón. Sexual sin hurts myself, El pecado sexual me daña a mí mismo and sexual sin hurts my neighbor. y el pecado sexual daña a mi vecino. But Joseph and David had even a greater understanding. Pero José y David tenían un entendimiento aún mayor. They both said sexual sin is against God. Los dos dijeron, el pecado sexual es pecado en contra de Dios. I asked the Lord one time,
Yo le pregunté al Señor una vez, Lord, give me the insight that David and Joseph had. Señor, dame el entendimiento que David y José tenían. And the Lord answered me and gave me a picture in my mind. Y el Señor me respondió y me dio un retrato en mi mente. It was the picture of an artist who had painted a beautiful painting. Era el retrato de un artista que había pintado un dibujo hermoso. And in this mind picture that I saw, Y en este retrato en mi mente que yo vi, the painting was being dedicated at a museum. el dibujo la pintura estaba siendo dedicada en un museo. And people had come to see the painting. Y las personas habían venido para ver la pintura. And the artist was also there. Y el artista se encontraba presente. The painting was covered with a cloth La pintura estaba cubierta con una tela, because it was going to be unveiled at the proper time. porque se iba a revelar en el tiempo adecuado. This painting was the greatest painting that the artist had ever done. Esta pintura era la mejor pintura que este artista había hecho. He had done other paintings, but this was his masterpiece. Había dibujado otras pinturas, pero esta era su obra maestra. And I saw this picture in my mind Y yo vi este retrato en mi mente, that when they pull the cloth away, que cuando quitaron la tela de la pintura, everybody looked at the painting todos se quedaron viendo la pintura and they were saying, "This is so beautiful. y estaban diciendo, esto es tan hermoso, It is incredible." es increíble. And as people were admiring the beauty of the painting, Y mientras que las personas veían la hermosura de la pintura, I saw in this vision a man come from the crowd. yo vi en esta visión a un hombre salir de entre la muchedumbre. He took the painting and he threw it on the floor. Él tomó la pintura y la tiró sobre el piso And he stomped holes in the painting. y pisó hasta que hizo agujeros en la pintura. In this vision that I saw, everyone was horrified. En esta visión que yo vi, todos estaban horrorizados. But then God directed me to look at the face of the artist. Pero entonces Dios me hizo ver el rostro del artista. And as I looked at the face of the artist, I saw this incredible pain and anguish. Y al ver el rostro de este artista, yo vi un increíble dolor y angustia. His masterpiece had been destroyed. Su obra maestra había sido destruida. And God asked me this question: Y Dios me hizo esta pregunta. was the greater sin against the painting, ¿El pecado más grande fue en contra de la pintura? or was the greater sin against the spirit of the artist who had created it? ¿O el pecado más grande fue hecho en contra del artista que lo había creado? And then I began to understand what Joseph and David understood. Y entonces empecé a entender lo que José y David habían entendido. What they are saying is that if we misuse our sexuality, Lo que estaban diciendo es que si usamos equivocadamente nuestra sexualidad, if we have a sexual relationship outside of marriage, si tenemos una relación sexual fuera del matrimonio, we are misusing someone who is made in the image of God. estamos usando equivocadamente a alguien que está hecho en la imagen de Dios. The people that God has made are His masterpiece. La gente que Dios ha creado es su obra maestra. And if I use my sexuality in an improper way, Si uso mi sexualidad en una manera inapropiada, I stomp holes in God's masterpiece. yo estoy pisando y agujerando la obra maestra de Dios. And although that brings pain into my life Y aunque eso trae dolor a mi vida and pain into the life of the person that I have hurt, y dolor a la vida de la persona que yo he lastimado, the greatest pain is in the heart of God, el dolor más grande está en el corazón de Dios, who has looked at one of His precious children who has been hurt. que ha mirado a uno de sus hijos, criaturas preciosas, que ha This- sido lastimada. This is the understanding that David and Joseph had. Este es el entendimiento que David y José tenían. But there is a third important principle that we need to look at. Pero hay un tercer principio importante que necesitamos ver. And this third principle is that God takes all sexual encounters very seriously. Y es que Dios toma a todos los encuentros sexuales muy seriamente. Paul has something important to say about this in 1 Corinthians chapter 6. Pablo tiene algo muy importante que decir acerca de esto en Primera de Corintios capítulo 6. I would like you to go to that passage, Me gustaría que usted fuera a ese pasaje, 1 Corinthians chapter 6, Primera de Corintios capítulo 6, and beginning at verse 15.
empezando con el verso 15. Listen to the words of the apostle. Escuche las palabras del apóstol. He says, "Do you not know that your bodies are members of Christ himself? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? For it is said, the two will become one flesh. Porque dice, los dos serán una sola carne. But he who unites himself with the Lord is one with him in spirit." Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Do you see that the sexual union Usted puede ver que la unión sexual is more than the joining of two bodies? es más que el unirse de dos cuerpos. Paul is saying that when people come together in this sexual relationship, Pablo está diciendo que cuando las personas se unen en una relación sexual, their bodies become one, sus cuerpos se convierten en uno, but their souls are also joined together. pero también sus almas se unen. There is a bonding and a connection of the two people. Hay una unión y una conexión entre las dos personas. This is true when the sexual union is taking place in marriage. Esto es verdad cuando la unión sexual se lleva a cabo en el matrimonio, It's also true when the sex takes place out of marriage. y también es cierto cuando el sexo se lleva a cabo fuera del matrimonio. That is why it is so important to confine the sexual relationship to marriage itself. Es por eso tan importante que la relación sexual sea confinada dentro del matrimonio, Because it is more than two bodies joined together. porque es mucho más que dos cuerpos que se unen, But it is also the joining of two souls and two persons. pero también es el unir de dos almas y de dos personas. And then Paul makes the most amazing statement. Y entonces Pablo dice la frase aún más asombrosa. It is the expression really of the Yada principle of which we talked before. Es la expresión del principio Yada del cual hablamos anteriormente. He is saying here that the sexual union is a picture Él dice que la unión sexual es un retrato of how intimately the Holy Spirit comes to be joined with us. de cómo íntimamente el Espíritu Santo viene a unirse con nosotros. We become one with his body. Nosotros nos convertimos en uno con su cuerpo. Paul also makes another amazing statement. Pablo declara otra frase asombrosa. He says that if we are a Christian and we misuse our sexuality, Dice que si somos cristianos y usamos equivocadamente nuestra sexualidad, we take Christ into the sin. nosotros involucramos a Cristo en el pecado. This is something that we would never want to do. Esto es algo que jamás quisiéramos hacer. We certainly don't want to hurt ourselves, No queremos lastimarnos a nosotros mismos. and we don't want to hurt another human being, Y no queremos lastimar a otro ser humano. but we don't want to hurt the Lord. Pero definitivamente no queremos lastimar al Señor. And so, with great urgency in verse 18, Entonces, con gran urgencia en el versículo 18, Paul says we must flee from sexual immorality. él dice, huid de la fornicación o inmoralidad sexual. If we find ourselves in a situation where we are tempted, Si nos encontramos en una situación donde somos tentados, we cannot play games. no podemos jugar juegos. That is what brought about the fall of Samson. Fue eso lo que produjo la caída de Sansón. He played games with the grace of God, Él estuvo jugando juegos con la gracia de Dios. and he fell into sin with Delilah, Y él cayó en pecado con Dalila. and his ministry was destroyed. Y su ministerio fue destruido. So Paul says if we are tempted, Pablo dice, por eso si somos tentados, we need to run away from it. debemos huir de ello. We need to go to a person that we trust, Debemos de correr a una persona en quien confiamos. a brother or a sister with whom we have a friendship, Un hermano o una hermana en cual tenemos una amistad. and say, please pray for me. Y decirle, por favor, ora por mí. I have been tempted in this area. He sido tentado en esta área. I want to make myself accountable to you. Yo quiero a responder a ti. We have to guard this area so closely Tenemos que guardar esta área muy de cerca, because God takes it so seriously. porque Dios lo toma muy seriamente. But there is a fourth principle that we need to mention.
Pero hay un cuarto principio que debemos de mencionar. And this fourth principle is that God's restrictions Y este cuarto principio es que las restricciones de Dios are always for our freedom and protection. son siempre para nuestra libertad y nuestra protección. Sometimes we feel limited by the Word of God. A veces nos sentimos limitados por la palabra de Dios. It's like the Word of God tells me all of these things that I can't do. Es como si la palabra de Dios me dice todas estas cosas que yo no puedo hacer. And there's something that rises up in our spirit. Y hay algo que se levanta, surge en nuestro espíritu. It's really a rebellious spirit. En realidad es un espíritu de rebeldía. And says, I do not want to accept the limitations of God. Y dice, yo no quiero aceptar los límites de Dios. I don't want to accept the restrictions that come from His Word. Yo no quiero aceptar las restricciones que vienen de su palabra. I want to be free. Yo quiero ser libre. Even Jesus made that statement. Aún Jesús usó esa frase. The Son will set you free, and you will be free indeed. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. So why should I have to submit to the restrictions? ¿Por qué debo de someterme a las restricciones? Let me give you a silly illustration. Déjeme darle una ilustración un poco humorística, that hopefully will communicate the answer to that question. que ojalá pueda comunicarle la respuesta. Picture a fish Imagínese un pescado and a bird y un pájaro and a cat. y un gato. Now take these three animals. Tome estos tres animales. Let's say I was to go to the lake Digamos que yo voy al lago and I was to catch the fish out of the lake. y yo pudiera pescar ese pescado en el lago. And I look at the fish and I say, it's just wrong that the fish has to live in the lake. Y yo veo y le digo, está mal que el pescado tenga que vivir en el lago. There is so much for the fish to see in my village or my city. Hay tanto que el pescado debe ver en mi ciudad o en mi aldea. So I'm going to take him out of the water Lo voy a sacar del agua and I set him down in the main street. y lo pongo en medio de la calle principal. And I say, enjoy the city, little fish. Y le digo, pequeño pescado, disfruta la ciudad. What would happen to the fish? ¿Qué le sucedería al pescado? He would flop for a while Él estaría brincando por un rato and then he would die. y entonces moriría. Or take the bird. O tome el pájaro. Say I was able to capture the bird in a snare. Digamos que yo pudiera atrapar con una trampa al pájaro. And I hold this beautiful bird that God has Y created. yo tengo en mi mano este pájaro hermoso que Dios ha creado. I say it's not fair that the bird has to fly and live in the trees. Y yo digo, no es justo que el pájaro tenga que andar volando y viviendo entre los árboles. The bird should be able to see everything that's under the water in the lake. El pájaro debería poder ver todo lo que está en el lago, bajo el agua. So I take the bird to the lake and I tie a stone around it. Así es que yo tomo al pájaro y le amarro una piedra a él And I drop it into the water. y lo dejo caer en el agua. And I say, enjoy the beautiful lake, pretty bird. Y le digo, hermoso pájaro, disfruta el bello lago. What would happen for the bird? ¿Qué le sucedería al pájaro? The bird would die. El pájaro moriría. Or suppose I was to take the cat. O digamos que tomo un gato, I take it to the highest building in my village. lo tomo al edificio más alto en mi aldea And I say, this cat should be allowed to fly. y le digo, este gato debería poder volar. It's so unfair that it's limited to the land or climbing a tree. Es tan injusto que esté limitado a estar en la tierra o andar sobre árboles. I'm going to set it free to fly. Lo voy a soltar para que sea libre para volar. And so I throw the cat off of the high building. Y entonces aviento el gato del edificio tan alto. And I say, fly in freedom, little cat. Y le digo, vuela con libertad, pequeño gato. But the cat falls to the ground Pero el gato cae hacia el piso and is smashed and dies. y es aplastado y muere. It wasn't freedom for the trout to be put on the ground. No fue una libertad para el pescado tomarlo y ponerlo en la tierra. En And la it calle. wasn't freedom for the bird to be put under the water. Y no era una libertad para el pájaro tomarlo y meterlo bajo el agua. And it wasn't freedom for the cat to be thrown from the building. Y no era libertad para el gato aventarlo del edificio más alto. Our freedom is always found Nuestra libertad siempre se encuentra in the limitations that God brings into our lives. en las limitaciones que Dios trae a nuestra vida. And so when I say in my heart, I'm going to be free,
Y por eso cuando yo digo en mi corazón voy a ser libre, I'll have a sexual relationship outside of marriage. yo puedo tener una relación sexual fuera del matrimonio. I am setting myself up for destruction. Me estoy preparando para la destrucción. The only freedom that I can truly have La única libertad que verdaderamente puedo encontrar is in connection with the guidelines of God's Word. está conectado con las guías de la palabra de Dios. His restrictions are my freedom. Sus restricciones son mi libertad. Another illustration that I use Otra ilustración que me gusta usar. is 2 summers ago, I was on the beach with my family. Hace 2 veranos yo estaba en la playa con mi familia. We were having a little vacation by the ocean. Teníamos una pequeña vacación a la orilla del mar. My son-in-law was flying a beautiful kite with one of my grandsons. Uno de mis yernos estaba volando un papalote con uno de mis nietos. Many beautiful kites were flying in the air. Había muchos papalotes que estaban volando en el aire. I was laying on the blanket, Yo estaba descansando sobre una colcha. and I was watching all of the beautiful kites that were flying. Yo estaba viendo todos los papalotes que estaban volando. Some of them went very high Algunas de ellas volaban muy alto, with the string or the cord that was gradually released to make the kite go higher. con el cordón o el hilo que gradualmente se estaba soltando para que subieran y volaran más alto. My grandson's kite was very high. La de mi nieto estaba volando muy alto, But then I looked at another kite, pero después vi otro papalote. and I don't know exactly what happened, Y no sé exactamente qué fue lo que sucedió, but somehow the string or the cord broke. pero de alguna manera el hilo o el cordón se reventó. And when the cord broke, Y cuando se reventó el cordón, just for a moment, the kite rose a little bit higher. solo por un momento voló un poquito más alto de donde estaba. But then it spun out of control, Pero después empezó a volar fuera de control and it crashed into the ocean. y cayó sobre el océano. As I watched that happen, the Lord spoke this word to my heart. Mientras vi yo que eso sucedía, Dios habló a mi corazón He said, "My son, you have seen a principle of my word. y me dijo, hijo mío, has visto un principio de mi palabra. You have seen the principle that pertains to the restrictions that I place on your life." Has visto el principio de las restricciones que yo pongo sobre tu vida. And he said this phrase to me. Y me dijo esta frase, He said, "The cord that holds the kite down el mismo cordón que retiene al papalote is also the cord that holds it up. es también el mismo cordón que le permite volar. Without the cord of restriction, Sin el cordón de las restricciones, it is not able to fly." no puede volar. And when I say that I do not need the restrictions of God's word, Y cuando yo digo que no necesito las restricciones de la palabra de Dios, I am saying I will cut myself loose from the cord of his biblical principles. yo estoy diciendo me voy a soltar del cordón de sus principios bíblicos. My life will spin out of control, Mi vida va a dar vueltas sin control and it will crash in destruction. y me voy a estrellar a la destrucción. These are 4 important principles Estos son 4 principios importantes that can give us guidance and direction in our sexuality. que pueden guiarnos y dirigirnos en cuanto a nuestra sexualidad. In the framework of the marriage covenant, En la estructura del pacto matrimonial, our sexuality is holy and blessed by God. nuestra sexualidad es santa y bendecida por Dios. And I trust that these principles Y yo confío que estos principios will give continued perspective and guidelines for you. van a darle una perspectiva continua y guías para su vida. Let's pray. Oremos. Father God, we thank you for your word, Padre Dios, te damos gracias por tu palabra which provides restrictions and guidelines for our lives. que nos provee con restricciones y guías para nuestra vida. Forgive us when we have tried to cut the cord. Perdónanos cuando hemos tratado de cortar el cordón. It has always meant that we have moved out of control and hurt ourselves. Siempre significa que estaremos fuera de control y resultará en daño para nuestras vidas. And we hurt others. Y lastimamos a otros. But as we have seen in this session, Lord, Pero como hemos visto en esta sesión, Señor, we also hurt you. también te lastimamos a ti. Come and guide us, we pray.
Ven y guíanos, oramos. Hold us to the principles of your word. Manténnos en los principios de tu palabra. We would surrender our lives to you today. Rendimos nuestras vidas a ti en este día. And we would say, as Paul said in Thessalonians, Y diríamos como Pablo dijo a los tesalonicenses, may our behavior in all these areas que nuestro comportamiento en todas estas áreas always please you. siempre te agrade. We thank you for your help. Te damos gracias por tu ayuda. And we thank you for your guidelines that restrict us. Y te damos gracias por tus guías que nos restringen. Because in those guidelines we find true freedom. Porque en esas guías es que encontramos la verdadera libertad. Thank you for it in Jesus' name. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Well, I hope that this session has been helpful to you. Espero que esta sesión le haya ayudado a usted. And we are looking forward to our next and last session, Y estamos mirando hacia nuestra próxima y última sesión, which is going to deal with the most important subject about communication. que va a tratar con el tan importante tema de la comunicación. In marriage, how do we talk in love to one another? Dentro del matrimonio, cómo podemos hablar en amor el uno al otro. We will see you soon. Le esperamos pronto. God bless you, my friends. Dios le bendiga, mis amigos.